Muy bien, entonces damos comienzo a la quinta unidad, poligonal y polígonos. Comenzamos entonces con una primera definición. Definición número 32. Vamos a considerar en un mismo plano distintos puntos a los cuales llamaremos a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, considerando que tenemos n puntos hasta ahí, ¿cierto? Considerando el caso cuando n es mayor o igual que 3, es decir, estamos considerando al menos 3 puntos, con la condición de que 3 puntos consecutivos no son colineales, es decir, no pertenecen a una misma recta. La unión de los segmentos A1, A2, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n-1, A sub n, se llama poligonal. Entonces, ahí, ojo, esto es A sub n-1 hacia A sub n. Es decir, estamos uniendo todos los segmentos contiguos. Los puntos, estos mismos puntos, ¿cierto? Desde A sub 1 hasta A sub n, se llaman vértices de la poligonal, mientras que los segmentos, es decir, la unión, ¿cierto?, de estos puntos anteriormente mencionados que formaban la poligonal, los llamaremos lados de la poligonal. Es decir, los segmentos, ¿cierto?, que me unen los vértices del poligonal. Si unimos A sub n con A sub 1, coloquialmente diríamos, si unimos el último vértice con el primero, ¿cierto?, se obtiene una poligonal cerrada que llamaremos polígono. Entonces vamos a considerar ahí todos los casos. Entonces, mencionando antes, ¿cierto?, tenemos como polígono A y de B a G poligonales cerradas. Entonces, observamos, ¿cierto? Tenemos el primer caso, tenemos considerando ahí n igual a 6, ¿cierto? Y entonces en este caso tenemos una construcción, una poligonal, ¿cierto? Cumple de que la unión de todos estos segmentos me forma una figura. Mientras que B, C, D, E, F y G forman polígonos, ¿cierto? Es decir, una construcción de una poligonal cerrada, donde el primer y el último vértice también se unen. Los lados del polígono constituyen el contorno o bien la frontera del polígono, y la suma de las medidas de los lados del polígono se llama perímetro del polígono. Entonces, generalmente, ¿cierto?, en el colegio uno le daba la definición de polígono como una figura geométrica cerrada, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cierto?, sabemos que el 1, digamos, no cumplía con ser cerrada. O digamos, bueno, si lo observamos, sí cumple con ser cerrada, ¿cierto? Pero nos están sobrando unos segmentos ahí y los vértices no quedan en el interior de la figura, ¿cierto? Sin embargo, si detallamos que la intersección entre ellos dos, ahí podemos decir, no sé, un A sub 7, ¿cierto? Ahí podríamos decir que de A sub 7, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5 me forman un polígono, ¿cierto? Si le etiquetamos ahí la intersección como A sub 7, digamos. Entonces, vamos a referirnos como polígono simple a un polígono que verifica, primero, que todos los vértices son distintos. Entonces, vamos a ir volviendo atrás para mirar algunos casos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que D no lo es, ¿cierto? Acá. ¿Por qué no lo es? Porque pasamos, por ejemplo, por A sub 2 más de una vez, ¿cierto? Vamos de A sub 1 a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, y donde A sub 5 y A sub 2 son el mismo, ¿cierto? Volvemos a sub 6, a sub 7 y se cierra la figura. Entonces, vuelvo a mostrar. Partimos de A sub 1, ¿cierto? A sub 2, a sub 3, perdón, a sub 4, volvemos a sub 5, donde está equivalente con A sub 2, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta, ¿cierto? Todos los vértices distintos, D no lo es, como verificamos. A sub 2, A sub 5 son el mismo vértice. Bueno, entonces un polígono simple
requiere que todos los vértices sean distintos, además que los lados se intersecten solamente en los vértices. Nuevamente vimos, ¿cierto?, que había un caso que no lo hacía. Por ejemplo, el caso C, nos damos cuenta que se intersectan, ¿cierto? No en sus vértices. Es decir, A sub 2 y A sub 3 se intersecta con el segmento A sub 1, A sub 4. Y también un polígono simple requiere que ningún vértice esté en el interior de uno de los lados. Entonces, por ejemplo, en el caso B, ¿cierto? Tenemos que el vértice A sub 3 pertenece, ¿cierto?, al lado determinado por el segmento A sub 1, A sub 5. Por lo tanto, nos vamos a referir, ¿cierto?, a un polígono simple, a un polígono que cumpla esos tres estamentos. Que todos los vértices sean distintos, que los lados se intersecten solamente los vértices y que ningún vértice esté en el interior de un lado. En otras palabras, ¿cierto?, el caso 3 nos dice que los vértices no deben estar contenidos en un segmento, ¿cierto? Como observación, en el conjunto de todos los polígonos simples nos interesa un subconjunto que le daremos el nombre de los polígonos C simples. Ahora, la pregunta natural sería, ¿qué es un polígono C simple? Entonces, la definición 34 nos dice que un polígono simple se denomina, o un polígono, digamos, simple, se denomina C simple si para todo lado del polígono se cumple que la recta L que contiene al lado determina un semiplano que contiene a los demás vértices del polígono. La intersección de todos estos semiplanos, que es una figura convexa, se le llama interior del polígono C simple. Un punto perteneciente al interior del polígono C simple se le llama punto interior del polígono. Y como el interior de los polígonos C simple son convexos, o es convexo, convendremos en llamar de aquí en adelante a estos polígonos C simples como polígonos convexos. Entonces, nuevamente, vamos a ver la primera parte antes de pasar a la imagen. Entonces, un polígono C simple es un polígono que cumple, ¿cierto?, que la recta que contiene a cada uno de los lados determina un semiplano que contiene a los demás vértices del polígono. Entonces, por ejemplo, tenemos un polígono C simple o convexo en la figura A. Entonces, cualquiera de una recta que determine uno de los lados, entonces, por ejemplo, este segmento, ¿cierto? Podemos decir que L contiene al lado o el segmento de C. Si todos los demás vértices están contenidos en uno de los semiplanos determinados por dicha recta, entonces se dice C simple. Claro, ¿cierto? Entonces, si dibujamos una recta acá, claramente los vértices van a estar a este lado del semiplano. Si dibujamos acá de la misma manera, ¿cierto? Para cualquiera de estos lados. En el fondo, más o menos, sencillo de poder conocer ese caso. Bueno, la definición 34 nos da el caso de que no se hace simple. Es decir, un polígono que no es simple se llama cóncavo. Entonces, en el caso de la figura B, tenemos un polígono que no C simple. ¿Por qué no C simple? Bueno, aquí notamos, ¿cierto? Aquí va a estar el problema, ¿cierto? Ahora, no por la convexidad, ¿cierto? Digamos que uno implica que sea convexo. Que no sea convexo, digamos. Entonces, por ejemplo, si consideramos el lado CD nuevamente, y pensamos en la recta que contiene CD, ¿cierto? La extensión de la recta que contiene CD, divide a nuestro plano, ¿cierto?, en dos semiplanos, ¿cierto? El lado de acá, donde contiene al vértice A, y el otro lado, donde contiene el vértice B, ¿cierto? Entonces no cumple la definición anterior. Por ejemplo, si pensamos en la recta que contiene el lado AB, sí ocurre, ¿cierto? Porque la recta que contiene acá nos divide el plano en dos semiplanos, ¿cierto? El de arriba y el de abajo. Si pensamos en el semiplano de arriba, claramente contiene a C y a D, ¿cierto? Que son los otros vértices de esta poligonal. En este caso, entonces nos dice, bueno, este lado cumple el requisito para hacerse simple, pero recordemos que un polígono se dice simple si ocurre para todos sus lados. Para el lado AD ocurre lo mismo, ¿cierto? La recta AD me divide el plano, dos semiplanos, si pensamos en el semiplano de abajo, contiene a C y a B,
cumple. Sin embargo, si pensamos en CD o bien en CB, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en CB, pensamos en la recta L, nos divide en dos semiplanos. Sin embargo, nos damos cuenta que A no pertenece al mismo semiplano que D, ¿cierto? ¿Por qué cosa? Bueno, eso ya hay muchas maneras de argumentarlo, ¿cierto? La más sencilla sería que AD intersectado L, ¿cierto? No es vacío. Por lo tanto, los semiplanos son distintos, no me cumple la condición de serse simple. Y si no es simple, se llama cóncavo. Lo que nosotros entendemos que es no convexo, ¿cierto? Entonces notamos, dado dos puntos, aquí considerar la figura P y Q, nos damos cuenta que todos los puntos del segmento que unen P y Q no están contenidos en nuestro polígono, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los dos casos. Polígono es simple o convexo y si no es cóncavo. Entonces vamos a pensar, tenemos la definición de polígono simple, de polígono convexo y cóncavo. Y el tercer punto de la definición 34 nos dice que un polígono convexo tiene sus ángulos, o perdón, un polígono convexo que tiene sus ángulos y sus lados congruentes se llama regular, o se apellida regular, ¿cierto? Que es un polígono regular. Si no cumple alguna de estas condiciones, se dice que es irregular. Entonces tenemos el primer caso, ¿cierto? Bueno, el dibujo ahí nos quiere indicar de que todos sus segmentos, o perdón, sus lados son congruentes, lo mismo para sus ángulos, polígono regular. En el caso de B, si bien tenemos una congruencia a pares, no verifica la condición de que todos sus ángulos son congruentes entre sí, ¿cierto? Tenemos que los lados opuestos de este rectángulo son congruentes, pero no cumplen la condición de ser regular. Mientras que tenemos acá un rombo, ocurre la misma cosa, ¿cierto? Sus ángulos opuestos son congruentes, pero no entre sí. Entonces tenemos polígonos convexos regulares, polígonos convexos irregulares. O sea, simples, ¿cierto? Cuarto punto de la definición, un punto que llamaremos Q, lo denominaremos un punto exterior de un polígono convexo. Si bien Q no es un punto frontera, es decir, no está en el borde, ¿cierto? No pertenece a alguno de los lados del polígono. Y si no es un punto interior. Entonces un polígono, un punto, lo llamaremos exterior de un polígono, ¿cierto? Un punto exterior de un polígono, si no es frontera ni es un punto interior. El quinto punto de la definición nos dice que el conjunto de todos los puntos exteriores se llama el conjunto, ¿cierto?, exterior del polígono. Entonces nos está diciendo que el exterior de un polígono es un conjunto, ¿cierto? Que contiene a todos los puntos que no son frontera y que no están en el interior del polígono. Bien. Siguiente definición. Vamos a enumerar la definición 35. Diremos que el segmento que une dos vértices no consecutivos de un polígono la llamaremos diagonal del polígono. Entendiendo, ¿cierto?, como no consecutivos, es la numeración primera, ¿cierto?, de decir A sub 1 con A sub 2, A sub 2 con A sub 3, ¿cierto? Si unimos en ese caso, pensando todavía en la primera definición, si unimos A sub 1 con A sub 5, ¿cierto?, tenemos una diagonal. Pensando en que n es mayor que 5. 2. El ángulo formado por dos lados consecutivos de un polígono convexo se llama ángulo de polígono. Entonces, un ángulo del polígono, ¿cierto? Nuevamente, va a ser el ángulo formado por dos lados consecutivos.
adyacentes, como decíamos, ¿cierto? La tercera parte de esta definición nos dice que los ángulos que forman un par lineal con los ángulos de un polígono convexo se llaman ángulos exteriores del polígono. Entonces, en este caso, los ángulos exteriores, ¿cierto? Como se dice, son aquellos que forman un par lineal con un ángulo interior, ¿cierto? Con un ángulo del polígono. Por lo tanto, hay que pensar siempre ahí en la extensión de la recta, ¿no? Del lado del polígono. Entonces, observando la figura, si consideramos A, B, C, D, E como nuestro polígono, podemos pensar, por ejemplo, acá, ¿cierto? En el ángulo BAE como ángulo del polígono, es decir, ángulo interior. Si consideramos la extensión de la recta AB, ¿cierto? Hacia allá, es decir, la semirrecta BF, el ángulo exterior sería, ay, perdón, el que hace paralineal, ¿cierto? Con el ángulo BAE. En este caso sería el ángulo EAF. Entonces lo mismo podemos pensar acá en el vértice B, ¿cierto? Si consideramos el ángulo ABC como ángulo interior de dicho polígono, vamos a pensar en ABI como el ángulo exterior, ¿cierto? Es decir, el que forma par lineal respecto de el ángulo anterior. Nombres de algunos de los polígonos. Bueno, los que ya sabemos trabajar, ¿cierto? El de 3 lados y el de 4 lados. Pensando siempre en el cuadrilátero como extendiendo una diagonal y obteniendo dos triángulos, ¿cierto? Y aplicando todos los teoremas de triángulo. Entonces, el triángulo ya lo tenemos harta teoría para poder sustentar un estudio acerca del triángulo. Pero bien, como hemos mencionado, en el cuadrilátero, el pentágono hacia adelante, no tenemos mucha dificultad, ¿cierto? Porque vamos a notar eh, pronto, en realidad, que cualquiera de estos polígonos regulares, extendiendo sus diagonales, podemos formar triángulos interiores, ¿cierto? Y obtener ahí podemos utilizar toda la artillería de triángulos en cualquiera de estos otros polígonos regulares. Entonces, ¿cierto? Ahí podemos hacer una clasificación. Entonces trabajamos o veremos, digamos, fortaleceremos nuestras propiedades acerca del cuadrilátero, el pentágono, hexágono, octágono, octágono, y luego, ¿cierto? Nonágono, decágono, endodecágono y dodecágono. Podemos extendernos, ¿cierto? Pensando nuevamente ahí en la raíz, ¿cierto? De las palabras, ¿no? Bien. Entonces podemos enunciar un teorema. Vamos a enunciar el teorema número 57 ya. Hemos estudiado suficiente como para estar avanzados, ¿no? Bien, el teorema 57 nos dice que el número de diagonales de un polígono de n lados es, vamos a llamarlo con la letra D, ¿cierto? Como la cantidad de diagonales, es n factor de n menos 3 medios. Tenemos ahí el ejemplo, ¿cierto? Tenemos un pentágono, podemos trazar una estrella en su interior uniendo todas las diagonales. Entonces recordemos que por definición las diagonales son el segmento que une dos lados no consecutivos, ¿cierto? Entonces de un mismo vértice podemos trazar más de una diagonal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, si te quitáramos A, B, C, D, E, A, podemos construir una diagonal, ¿cierto? Desde A hasta los otros dos vértices no consecutivos. Para cada uno de ellos cuenta de la misma forma, ¿cierto? Entonces ahí más o menos es fácil notar qué ocurre. Entonces si tenemos 5 lados, ¿cierto? Vamos a ver cuántas diagonales tiene. Tenemos 5, justamente, ¿cierto? Bueno, en este ejemplo de aquí es fácil contarlo. Acá tenemos 7 lados, ¿cierto? Ahí, aquí, entonces, ¿quién quiere ahí entretenerse un ratito contando las diagonales? Vamos a dejarlo ahí, ¿cierto? Sin darle mucha oportunidad de contar las diagonales todavía.
en el caso de que quieran entretenerse principalmente. Bien, entonces aquí voy a tener que reducir la cámara para dar vuelta a esta cosa. Y entonces, ¿cómo vamos a probar esta cosa? Entonces sabemos que por cada vértice, ¿cierto? Se puede trazar L-3 diagonales. Entonces por cada vértice vamos a llamar P de un polígono de n vértices. Ya, entonces, ¿cuántas diagonales podemos trazar? Profe, ¿Boris? bueno, habría que ponerse un poco exigente y el n tiene que ser mayor que 3, ¿cierto? Claro. Y uno puede tirar 3 porque n-3 porque hay que descartar el mismo vértice y los dos Y adyacentes los dos que... adyacentes. Perfecto, exactamente. Ah, Eso es ya. lo que queríamos, lo que quería escuchar. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si nos paramos acá, ¿cierto? En el amarillo, inmediatamente tenemos que descartar ese y el mismo, ¿cierto? Sí o sí hay que descartar siempre tres. Entonces, si me paro, ¿cierto? Vamos a llamar aquí en A. No puedo considerar A. No puedo considerar los dos adyacentes A, ¿cierto? Por lo tanto, sí o sí tengo que siempre descartar tres puntos de todos los vértices posibles. Entonces, si tenemos n vértices, solo podemos trazar n-3 diagonales. Y recordemos que, como dijimos, el número mínimo de lados, ¿cierto? Es 3. ¿Cierto? Para que sea un polígono regular, para que cumpla las condiciones de ser un polígono C simple. Si tenemos dos lados, no es una figura, ¿cierto? Tampoco, no, menos, bueno, no es poligonal, menos va a ser polígono, ¿cierto? Y entonces pensando en ese caso, tenemos que se pueden trazar n-3 diagonales. Vamos a dejarlo en paréntesis. Bien. Pero, como en este caso, ¿cierto? Hay n vértices. Se obtiene. ¿Cuántas diagonales podemos obtener en total? Entonces, recordemos, dijimos que por cada vértice de un polígono obtenemos n-3, ¿cierto? Entonces, si nos paramos en A, como dijimos, vamos a tener n-3. Si nos paramos en B, nuevamente tenemos que descartar, ¿cierto? B, en este caso A, y el otro que está adyacente. Vamos a llamarlo C, por ejemplo, ¿cierto? Si luego nos paramos en C, C va a poder trazar diagonales hacia A, ¿cierto? Y hacia, bueno, vamos a etiquetar inmediatamente, ¿cierto? En este caso, esta figura. AD, ¿cierto? AE, perdón. Descartando los lados adyacentes. Entonces, cada uno de los vértices se puede trazar n-3 diagonales. Como tenemos una cantidad de n vértices, y cada uno de ellos puede trazar n-3 diagonales, en total, el polígono va a tener n factor de n-3 diagonales, ¿cierto? Ahora, por el método de conteo que adoptamos, cada diagonal se cuenta dos veces, ¿cierto? ¿Por qué cada diagonal se cuenta dos veces? Porque si nos paramos en A,
pensemos en A y en C. Si nos paramos en A y trazamos todas las diagonales de A, observamos que podemos trazar AD y AC, ¿cierto? Mientras que luego de ir cambiando, en el momento que nos detenemos en C, podemos trazar como diagonal EC y AC nuevamente, ¿cierto? Es decir, hemos contabilizado dos veces la misma diagonal. Nuevamente, ¿cierto? Al momento que nos paremos en D, nos damos cuenta que vamos a trazar BD y AD. Cada una de ellas nuevamente va a estar contada dos veces, ¿cierto? Va a estar contada cuando trazamos la diagonal desde D y desde B. De la misma manera, vamos a contabilizar la diagonal cuando estemos desde A o cuando estemos desde D. O en este caso al revés, ¿cierto? Desde D y en A. Es decir, cada una de las diagonales la estamos contando dos veces, ¿cierto? Entonces, por el método de conteo adoptado, entonces cada diagonal se cuenta dos veces, ¿cierto? Y por lo tanto, obtenemos, ¿cierto?, que el número de diagonales corresponde a lo que queríamos ver. Entonces ahí podemos, ¿cierto?, nuevamente comprobar en el dibujo que habíamos hecho en principio. Tenemos el caso entonces de n igual a 5, de n igual a 7, ¿cierto? Entonces aquí ya vimos, si n igual a 5 tenemos 5 diagonales, ¿cierto? Y si n igual a 7, pues tenemos 4, 7 por 14, ¿cierto? 14 diagonales. Ahí no nos vamos a poner a hacer el trabajo, ¿cierto?, de contabilizarla. Pero podríamos. Bien. Vamos a ver el siguiente teorema. Teorema 58. Nos dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono convexo es igual a tantas veces dos ángulos rectos como lados tiene el polígono menos 2. Es decir, si n es el número de lados del polígono, entonces la suma de los ángulos será 180 factor de n menos 2. Entonces la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono, ¿cierto?, es igual a tantas veces dos ángulos rectos, es decir, 2 por 90, ¿no? Como lados tiene el polígono menos 2. ¿Cierto? Entonces, si n es el número de lados del polígono, la suma de los ángulos interiores será 180 factor de n menos 2. Y un dibujito, ¿cierto?, el cual ilustra esa subdivisión de la cual habíamos hablado, ¿cierto? Si tenemos un polígono regular, entonces todas las diagonales en un punto me van a construir triángulos, ¿no? Y esas medidas sí las conocemos. Entonces vamos a pensar ahí en la figura. Entonces si consideramos el vértice P sub 0 y trazamos todas las diagonales a él, vemos que podemos construir, como determina, ¿cierto?, triángulos. Entonces vamos a ver qué sucede, porque esa es nuestra comparación, ¿cierto? Porque como ya dijimos, eso sí lo sabemos medir. Entonces vamos a contabilizar el número de triángulos que tiene
como uno de sus vértices, ¿cierto? P sub 0. Está normalmente ahí en el dibujo, ¿cierto? Ya, entonces tenemos el inicial, ¿cierto? Que sería el triángulo de vértices P sub 0, P sub 1, P sub 2, ¿cierto? Tenemos este triángulo. Luego tenemos el triángulo P sub 0, P sub 2, P sub 3. Luego P sub 0, P sub 3, P sub 4, ¿cierto? P sub 0, P sub 3, P sub 4, etcétera, ¿cierto? Es decir, todos los que van ahí, dependiendo de la cantidad de lados que obtenemos. Y finalmente, tenemos nuevamente P sub 0, P sub n-2, P sub n-1. Muy bien. Entonces, ¿cuántos triángulos tenemos en total? ¿Se podría contar la columna de al medio, los vértices que quedan al medio? Claro. En el fondo, todos los vértices ¿cierto? Pueden generar este triángulo, excepto el P sub 0, P sub 0, P sub 1, P sub el último, ¿cierto? Por llamarlo de alguna manera. Ahora, ojo, ¿cierto? Aquí el método de conteo, ¿cierto? Puede ser un poco extraño, porque alguien se preguntaría, ¿por qué tenemos el último vértice P sub n-1? Porque empezamos desde el P sub 0, ¿cierto? No desde el P sub 1. Entonces, este es el primero, el segundo, el tercero, así, hasta el enésimo, ¿cierto? Como empezamos a contar desde el 0, ¿cierto? Por eso tenemos n-1, vértice, enumerado. Sin embargo, son n, ¿cierto? En total. Ahí, como para considerar ese caso. Pero claro, entonces podemos formar triángulo en todo eso, pero sabemos que la diagonal, es cierto, no la podemos trazar con P sub 1 ni con P sub n-1, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay dos triángulos que no vamos a poder formar, ¿cierto? Entonces, el número de triángulos, ¿cierto? Vamos a tener n-2. N-2, digo. Entonces, tenemos la misma cantidad de vértices, exceptuando el primero y el último, ¿cierto? Luego, la suma de los ángulos interiores de nuestro polígono, entonces será, entonces sabemos que cada uno de los triángulos, ¿cierto? Suma 180 grados. Y tenemos n-2 triángulos, ¿cierto? Ay, perdón. Entonces, bueno, este teorema, más que darnos, ¿cierto? Esta información, sino como les decía, uno de los detalles importantes es que nos ilustra, ¿cierto? Que uniendo todas las diagonales, con uno de sus vértices, ¿cierto? Podemos trazar o subdividir o particionar, ¿cierto? Un polígono regular en triángulos y utilizar toda la artillería que conocemos de triángulos, que hasta ahora es nuestro fuerte, ¿no?
Tenemos muchas propiedades acerca de eso hasta este momento. De este teorema se desprenden un par de corolarios que vamos a enunciar rápidamente, sin dar mucho detalle. En primer caso, tenemos que si un polígono es equiángulo, es decir, todos sus ángulos son equivalentes, ¿cierto? Tienen la misma medida. Si un polígono es equiángulo, entonces el valor de un ángulo interior será 180 n-2 sobre n. El corolario 24 nos dice que en un polígono convexo, la suma de los ángulos exteriores tomados en un mismo sentido es dos ángulos llanos. Entonces en un polígono convexo, la suma de los ángulos exteriores tomados en un mismo sentido es dos llanos. Cuando hablamos de en un mismo sentido, bueno, vamos a hacer el ejemplo en el triángulo, ¿cierto? Que es como lo más sencillo. Entonces si extendemos la recta hacia allá, ¿cierto? Se espera entonces que vaya de esa forma, ¿cierto? Ay, perdón. ¿Cierto? Si va hacia allá, desde esa forma, ¿cierto? Estamos sumando. Bueno, respecto de esto, y continuando, ¿cierto? Pensando en los triángulos como nuestro principal objeto de estudio y que es posible de extender, ¿cierto? A los otros polígonos como hemos señalado, vamos a dar la clasificación de triángulos según los lados. Entonces ya conocemos los dos primeros, ¿cierto? Que ya hemos trabajado. Entonces llamaremos un triángulo isósceles aquel que tiene dos lados congruentes. Ya hemos visto, ¿cierto? Que eso implica de que sus ángulos adyacentes a la base también sean congruentes, ¿cierto? Y todo eso. Por definición, también hemos visto que un triángulo es equilátero si tiene sus tres lados congruentes. Y respecto de lo anterior, llamaremos triángulo escaleno aquel que no tiene lados congruentes entre sí. Mientras que la clasificación de un triángulo según las medidas de sus ángulos, llamaremos como equiángulo a aquel triángulo que tiene sus tres ángulos congruentes. Llamaremos a un triángulo rectángulo si tiene un ángulo recto. Llamaremos al triángulo acutángulo si tiene sus tres ángulos agudos. Y finalmente llamaremos a un triángulo obtusángulo a aquel triángulo que posea un ángulo obtuso. ¿Cierto? Lo cual ahí, recordemos, nos permitía, nuevamente según el estudio que hicimos, ver que en el caso del ángulo rectángulo y obtusángulo eran únicos, ¿cierto? Solo podían tener uno y implicaba que el resto inmediatamente iba a ser agudo. Vamos a la definición 36. Entonces, nuevamente una definición importante. Profesor, ¿Sí? ahí tengo una duda. ¿Llega? Por ejemplo, delante cuando estábamos viendo la clasificación, se habló de polígono regular cuando eran igual, tenían igual medida sus lados y sus ángulos, ¿cierto? Ujú. Entonces yo me imaginé que si tenía la medida de los ángulos iguales, perdón, de los lados iguales, implicaba lo de los ángulos, pero el contraejemplo era el rombo,
¿cierto? Ah, ya, sí, Entonces, eso. si un polígono tiene, claro, si un polígono ahora tiene sus lados, sus ángulos interiores congruentes, ¿eso implica que tenga los lados? ¿O hay alguno que tenga sus lados, sus ángulos congruentes y no tenga sus lados? El rectángulo. Ah, claro, ahí está, sí, ya, estoy puro, Claro, el ya, rectángulo. Justamente, tiene todos sí, los ángulos rectos, ¿cierto? Pero sus lados no son sí, sí, congruentes. sí, tiene toda la razón. Ya, gracias, que me quedo dando vueltas. Muy bien, Boris. Lo bueno es que lo pudimos aclarar en clase, ¿cierto? Para todos sus compañeros también. Muy bien. Muy bien, entonces iniciamos la definición número 36. Aquí vamos a clasificar a los cuadriláteros, ¿cierto? Es decir, un polígono regular de cuatro lados. Vamos a llamar, vamos a ir, digamos, desde el más débil en cuanto a propiedades de congruencia hacia el más fuerte en propiedades de congruencia. Entonces, vamos a llamar trapecio al cuadrilátero convexo que tiene un par de lados paralelos. Entonces, el trapecio es aquel que tiene solo un par de lados paralelos. Es un cuadrilátero que tiene solo un par de lados paralelos y que no tenemos congruencia de medidas en lados ni en ángulos, ¿cierto? Solo tenemos dos lados paralelos. Por otro lado, vamos a llamar como paralelogramo a un cuadrilátero convexo que tiene sus dos pares de lados paralelos. Vamos a llamar rectángulo al cuadrilátero convexo que tiene sus cuatro ángulos congruentes. Entonces el rectángulo tiene sus cuatro ángulos congruentes. Un rectángulo es un paralelogramo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver. Vamos a definir al rombo como un cuadrilátero convexo que tiene sus lados congruentes. Y finalmente vamos a llamar cuadrado al cuadrilátero convexo que es equiángulo y equilátero a la vez. Es decir, tiene todos sus lados congruentes y todos sus ángulos congruentes. Entonces, ¿cierto? Desde el más débil al más fuerte tenemos el trapecio, el paralelogramo, rectángulo, rombo y cuadrado. A la vez, ¿cierto? Sabemos o vamos a confirmar, verificar, ¿cierto? Que el rectángulo y el cuadrado son paralelogramos, ¿cierto? Pero no podemos decir lo mismo del rombo, ¿no? Dado de que si el rombo fuese un paralelogramo, ¿cierto? Serían en realidad un cuadrado que esté rotado, ¿cierto? Si rotamos un cuadrado 45 grados, digamos, ya sea en sentido horario o antihorario, obtendríamos un rombo en ese caso, ¿cierto? Sabemos que eso no ocurre. Si no, simplemente seguiría siendo cuadrados. Entonces sabemos que las propiedades del cuadrilátero las hereda del trapecio. Ay, perdón. Las propiedades del trapecio las hereda el paralelogramo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, como dijimos, del más débil al más fuerte. Entonces, un trapecio es un cuadrilátero. El paralelogramo es un trapecio, ¿cierto? Pero más fuerte porque tienes dos lados, ¿cierto? En vez de un paralelo. Rectángulos, paralelogramos. Así. Entonces, el cuadrado tiene propiedades del rectángulo y del rombo. El rombo y el rectángulo tienen propiedades del paralelogramo y así sucesivamente. Entonces, aquí, ¿cierto? Aquí me está sucediendo algo con el rombo. A ver, ya, entiendo el punto.
Estamos pensando en rombo y romboide en un mismo grupo, ¿cierto? Recordamos que el romboide es como un rectángulo, una cosa así, ¿cierto? Como alargada. Y el rombo sería el que es paralelogramo, ¿cierto? El que yo decía yo que era como un cuadrado que lo rotamos, ¿no? Entonces, pensando en los dos clasificados en el mismo grupo, ¿cierto? Podemos pensar ahí en el rombo como un paralelogramo, mientras que eso es más fuerte que un trapecio, ¿cierto? Donde estaría el romboide, que sería una especie de rectángulo, ¿cierto? Pero eh, como un rombo rectángulo. Profe, que usted nombró el romboide Sí, sí. sería Ay, eh, perdón. como un cuadrilátero formado por dos triángulos isósceles pegados. Eso. Claro, Ah, ya. exactamente. Y pensando en bien alargados, ¿cierto? Esos triángulos. Bueno, en realidad creo que da lo mismo qué tan alargados son, ¿cierto? Pero generalmente sí, es como, digamos, uno de esos triángulos, ¿cierto? Es muy largo en comparación del otro. Si esos dos triángulos que lo forman son congruentes, ¿cierto? Tenemos el rombo. Entonces, ¿cierto? Como dices tú, si pensamos en ese triángulo y el otro que es más larguito, ¿cierto? Porque si tenemos que este triángulo es congruente a lo anterior, tenemos el rombo. Ahora, si este es más chiquitito, ¿cierto? Sería como al revés. Sigue siendo un romboide. Pensando ahora en que si lo rotamos, ¿cierto? Cumple que el de arriba es más largo que el otro. Bien, entonces enunciamos el teorema 59. Nos dice que todo rectángulo y que todo rombo son paralelogramos. Entonces lo que queremos ver, ¿cierto? Es que, por ejemplo, todo rombo tiene sus lados opuestos paralelos, ¿cierto? El caso del rectángulo lo vamos a dejar de... Vamos a hablar del rombo, ¿cierto? Ya que dije que el rombo no lo era, ¿cierto? Vamos a probar que sí lo es. El rectángulo, ¿cierto? Tenemos que es mucho más claro. Entonces vamos a pensar ahí en el rombo. Entonces queremos probar que todo rombo es paralelogramo. Vamos a dejar el rectángulo como ejercicio en ese caso, pero vamos a ver que se va a hacer de una manera muy similar. Entonces vamos a decir sea ABCD un rombo. Entonces por definición, si tenemos todos sus lados congruentes. Entonces en este caso, si tenemos AB, BC, CD y DA, congruente, ¿cierto? Por definición de rombo. Como nos dice el torpedo del dibujo, ¿cierto? Tracemos la diagonal de B. Entonces, si trazamos la diagonal, ¿cierto? Estamos dividiendo nuestro rombo en dos triángulos isósceles, ¿cierto? Si pensamos entonces en la base o en la diagonal como la base de estos dos triángulos isósceles, nos damos cuenta que es un lado común, ¿cierto? La base es común, por lo tanto podemos aplicar lado, lado, lado de congruencia, ¿cierto? Así nos resulta que
A de B, ¿cierto? Es congruente con C de B. De hecho, como los lados, ¿cierto? Se presentan en el mismo orden ahí, no tenemos problema de ver hacia dónde va. Vamos a decir CBD. Por lado, 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 ¿cierto? Lado, lado, lado. Entonces, si los triángulos son congruentes, tenemos sus ángulos homólogos respectivamente congruentes. Entonces, así, coma, de donde A de B congruente con CBD. Y también vamos a decir que C de B congruente con ABD. Vamos a llamar esto 1 y 2. Entonces, según 1, entonces vamos a marcar, ahí tenemos congruencia, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos esa congruencia, ¿cierto? Entonces, ahora si pensamos en rectas, AD y CB, ¿cierto? AD y BC o CB, la diagonal la pensamos como la secante. Entonces nos damos cuenta que dos rectas cortadas por una secante que forman ángulos alternos internos congruentes, esto implica que dichas rectas son paralelas, ¿cierto? Entonces, según 1, tenemos AD paralelo con BC, ¿cierto? Por teorema 33, ¿no? Y según 2, vamos a tener aquí todo más o menos análogo, también por teorema 33. Y ahora vamos a pensar en los otros dos ángulos, ¿cierto? Entonces vamos a pensar en AB y en DC, cortada por esta secante diagonal, forma ángulos alternos internos congruentes, por lo tanto las rectas son paralelas, ¿cierto? Así, AB y DC también son paralelos. Entonces, por lo tanto, el rombo es un paralelogramo, ¿cierto? Es decir, cuando les dije que no lo era, estaba equivocado. Entonces, para el rectángulo, perdón, ¿cierto? La demostración va a ser la misma, básicamente, ¿no? Es la misma. Podemos hacer la misma, solamente lo único que va a cambiar respecto de la demostración que hicimos nosotros, ¿cierto? Es esto, ¿no? Esto de acá, lo único que va a cambiar. En vez de ser lado, 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 ¿cierto? No, en realidad va a ser lado, lado, lado igual. Solamente que los triángulos no van a ser isósceles, la única diferencia. ¿Cierto? Si alguien lo quiere pensar inmediatamente, entonces tenemos el rectángulo, esos dos congruentes, estos otros dos congruentes, y los ángulos, ¿cierto? Entonces nuevamente si traza una diagonal así, tenemos
que el triángulo de arriba con el de abajo son congruentes también por lado, 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 ¿cierto? Y nuevamente entonces se va a probar el resto de la misma manera. En realidad, ahí sí va a importar el orden de los, el orden en el que se escriba el triángulo, ¿cierto? Digamos, el único detalle que se escapa respecto de la demostración que ya vimos. Bueno, el teorema 59 entonces desprende un corolario, enumerado 25, el cual nos dice, por ejemplo, que el rectángulo es un paralelogramo equiángulo. Nos dice que el rombo es un paralelogramo equilátero y que el cuadrado es rectángulo y rombo a la vez. Es decir, el cuadrado tiene, si es rectángulo, quiere decir que todos sus ángulos son congruentes, ¿cierto? Y si es rombo, es que todos sus lados son congruentes. Entonces, ¿cómo se puede probar? Por ejemplo, que el rectángulo es un paralelogramo equiángulo respecto de los que nos faltó anteriormente. La suma de ángulos congruentes es congruente, ¿cierto? Ay, perdón. Bien, entonces nos queda enumerar el teorema 60, que es un teorema de equivalencia, es decir, que hay que probar que todos son equivalentes. Es decir, los siguientes enunciados son equivalentes, tenemos el número del 1 al 7, vamos a leerlos todos, ¿cierto? Y después vamos a ver algunos de los casos. El cuadrilátero convexo es un paralelogramo, entonces 1, cuadrilátero convexo de un paralelogramo, 2, un par de lados opuestos del cuadrilátero son paralelos y congruentes, 3, los lados opuestos del cuadrilátero son congruentes, 4, los diagonales del cuadrilátero se bisectan, es decir, se intersectan en el punto medio, ¿cierto? Entre ellas. 5, los ángulos opuestos del cuadrilátero son congruentes. 6, un par de lados del cuadrilátero son paralelos y un par de ángulos opuestos son congruentes. Y 7, si para cada lado los ángulos adyacentes son suplementarios. Digo, para cada lado, ¿cierto? ¿De quién? Del cuadrilátero, ¿cierto? Pensando siempre en el cuadrilátero convexo. Entonces, la demostración de este teorema consiste en probar eh, una cadena de implicaciones, ¿cierto? Cuando dice el enunciado de que todos son equivalentes, ¿cierto? Como ya hemos visto alguna vez, estamos implicando de que uno implica dos, uno también implica tres, uno implica cuatro, uno implica cinco, uno implica seis, uno implica siete, ¿cierto? Luego que dos también implica tres, que implica cuatro, que implica cinco, que implica seis, implica siete, y también uno. Tres también implica todo, ¿cierto? Así. Entonces, la forma de probar toda esta equivalencia, ¿cierto? Sin probar eh, una cantidad un poco excesiva, ¿cierto? De enunciado, uno lo prueba como una secuencia, como una cadena de implicaciones, es decir, uno implica dos, dos implica tres, tres implica cuatro, cuatro implica cinco, cinco implica seis, seis implica siete y siete implica uno, ¿cierto? Por lo tanto, si uno quiere probar que uno implica cinco, como uno ya probó todos hacia abajo, ¿cierto? Uno va a decir que uno implica dos, tres, cuatro y cinco, ¿cierto? Y así se salta del uno al cinco. Pero generalmente entonces un teorema de este estilo prueba toda la secuencia, ¿cierto? Se debe probar toda la secuencia. Entonces eso lo vamos a decir de todas maneras.
Entonces, la demostración de este teorema consiste en probar la siguiente cadena de implicaciones. Entonces, 1 implica 2, ¿cierto? 2 implica 3, así, hasta 7, ¿cierto? Y 7 implica 1 nuevamente, ¿cierto? Y ahí se cierra el ciclo. Bueno, ahí hay 3 puntitos, ¿cierto? Ahí están todos los que faltan entre medio. Entonces, como nota, ¿cierto? Ahí tenemos identificar los casos. Entonces, tenemos la figura convexo. Luego, ¿cierto? Implica acerca de los lados congruentes. Ay, perdón. Entonces tenemos que 1 implica 2, ¿cierto? Sería ver que un cuadrilátero convexo es un paralelogramo. Entonces se asume, ¿cierto? Esa es nuestra hipótesis. Cuando uno quiere probar 1 implica 2, uno asume 1 verdadero, ¿cierto? Y tiene que llegar a la conclusión de que eh, si un cuadrilátero convexo es paralelogramo, entonces un par de lados opuestos son paralelos, ¿cierto? Y congruentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si esta es la hipótesis, ¿cierto? Debe implicar esto, ¿cierto? Que los lados opuestos son congruentes y paralelos. Vamos a poner 1, y vamos a ver 1 implica 2. Yo dudo la verdad que vamos a ver todas las demostraciones, ¿cierto? Podemos, podemos ver el 1, a ver. Podemos ver 1 implica 2. Vamos a cerrar el círculo. A ver. Un par de lados opuestos del cuadrilátero son paralelos y congruentes. ¿Implicará que los lados opuestos del cuadrilátero sean congruentes? Sí, ¿cierto? Entonces ahí podemos notar algunos que son obvios, ¿cierto? El 2 al 3 es obvio, ¿cierto? Porque aquí ya tengo que son paralelos y congruentes y luego quiero ver que son congruentes, ¿cierto? Entonces 2 implica 3, no hay que probar nada. 3 implica 4, que los lados opuestos del cuadrilátero son congruentes, ¿implica que las diagonales se bisecten? Y quizás se podría hacer algo más al respecto, ¿cierto? Entonces, este de acá, como dijimos, es obvio. Vamos a poner con amarillito los que son. Entonces, es obvio. Luego, los ángulos opuestos del cuadrilátero son congruentes. Ya, entonces, si sabemos que son paralelos, ¿cierto? Si los lados son paralelos, por el teorema recíproco del 33, ¿cierto? Que era el 44, nos decía que rectas paralelas cortadas por una secante forman ángulos alternos internos congruentes, ¿cierto? Y si sumamos, ¿cierto? Los dos ángulos alternos internos, como suma de ángulos congruentes nos da origen a ángulos congruentes, ¿cierto? Ahí obtenemos que los ángulos opuestos también van a ser congruentes. Entonces, este igual se sigue desde arriba, ¿cierto? Entonces, ángulo opuesto por este se sigue. Un par de lados del cuadrilátero son paralelos y un par de lados opuestos son congruentes. También se sigue. Y para ver que si para cada lado los ángulos adyacentes son suplementarios. Podemos deducir eso desde
que un par de lados del cuadrilátero son paralelos y los ángulos opuestos son congruentes. Vamos a hacer el dibujito. Estamos viendo cuál vale la pena de verdad escribir y cuál no tanto. Un par de lados del cuadrilátero son paralelos. Vamos a dejar un cuadrilátero cualquiera. Entonces tenemos que un par de lados son paralelos y un par de ángulos opuestos son congruentes. Entonces vamos a pensar en esos congruentes y vamos a ponerlo así. A pesar de que no es que sean congruentes los lados, que sean paralelos. Y queremos ver que si para cada lado los ángulos adyacentes son suplementarios. Entonces si tenemos que son paralelos, ¿cierto? Y pensamos en extender la recta, están cortados por una secante, entonces son congruentes esos dos, ¿cierto? Y este es paralineal a ese. Lo mismo acá, ¿cierto? Y acá también, ¿cierto? Ese con ese, ¿cierto? Y este con este. Lo mismo allá. Entonces, si ese 1, ¿cierto? Este va a ser 2. Este va a ser 1, este va a ser 2. Entonces tenemos que esos dos, ¿cierto? Es lo mismo que la suma de acá, ya. Entonces ahí se tiene claramente, ¿cierto? De que son suplementarias, ¿cierto? Porque tenemos la congruencia de esos dos. Y estos como son paralineales, ¿cierto? Son suplementarios. Ya, entonces 6 implica 7 también se deduce muy lógicamente. Entonces, vale la pena, al parecer, detenerse en 1 implica 2. El 7 implica 1, que si para cada lado los ángulos adyacentes son suplementarios, implica que el cuadrilátero convexo es paralelogramo. Y ahí parece que valdría verlo con más detenimiento, el 7 implica 1, ¿no? Bueno, entonces 1 implica 2. Vamos a asumir como hipótesis que el cuadrilátero convexo es paralelogramo. Y queremos ver entonces que un par de lados opuestos son paralelos y congruentes. Entonces, vamos a decir sea ABCD un paralelogramo, ¿cierto? Entonces, este es paralelo con BC y AB paralelo con CD. Entonces se traza la diagonal, vamos a llamarla AC, de donde se obtiene los triángulos ABC y DCA. Entonces vamos a dibujar esto para ver. Y trazamos la diagonal AC, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el triángulo ABC y tenemos el triángulo DCA.
Entonces tenemos ABC. Este lo podemos escribir. Vamos a escribir en el orden que corresponde, ¿cierto? Sería CDA. Entonces, como los lados son opuestos, son paralelos, nuevamente, si la diagonal es la secante que corta los lados paralelos, tenemos ángulos alternos internos congruentes, ¿cierto? Entonces vamos a tener esos dos congruentes, ¿cierto? Y luego pensando en AD y en BC, ¿cierto? Vamos a tener los otros dos lados congruentes, ¿cierto? Que sería ese, perdón, ángulo, eso. Entonces, por ángulos alternos internos. Bueno, vamos a decir internos entre paralelas, ¿cierto? Ahí sí. Entre paralelas, entonces este lo tenemos en 44. Se tiene que CAD es congruente con ACB. Y por la misma razón, pero por diferentes paralelas, tenemos DCA, ¿cierto? Congruente con BAC. Junto a que AC es cierto lado común de estos triángulos, ¿cierto? Se tiene la congruencia, ¿cierto? De estos dos triángulos. Vamos, voy a copiarlo yo acá arriba. Y cambiar esto por congruencia. Entonces los dos triángulos mencionados son congruentes por ala. Luego, entonces tenemos que AD, ¿cierto? Es congruente con BC. Estos lados que están ubicados en el mismo lugar, ¿no? En triángulos congruentes. O homólogos, correspondientes. Y por hipótesis, ¿cierto? Tenemos que son paralelos. Entonces, lo que necesitábamos probar era eso, si no me equivoco, ¿cierto? Era con un par de lados así. Entonces, el cuadrito convexo paralelogramo implica que un par de lados opuestos del cuadrilátero son paralelos y congruentes. Entonces, aplicamos un explicador, ¿cierto? Ha quedado demostrado. Quería ver entonces la otra implicancia, esto, o si te implica uno. Bueno, vamos a colocar dos, vamos a colocar. Si te implica uno. Entonces, si para cada lado los ángulos adyacentes son suplementarios, pensamos en el paralelogramo ABCD nuevamente, extendiendo ángulos adyacentes, ¿cierto? Pensando que ya son suplementarios.
Es decir, que la suma son dos rectos, o 180. Y hay que ver entonces qué cuadrilátero es, que es paralelogramo, ¿cierto? Es decir, uno asume que es un cuadrilátero convexo. Lo que tiene que probar es que es un paralelogramo. Entonces, ahí en el enunciado 1, un cuadrilátero convexo es un paralelogramo, ¿cierto? Lo que quiere decir es que la hipótesis, digamos, es que el cuadrilátero es convexo y la tesis es que es paralelogramo, ¿cierto? Entonces, si uno va a probar 7 implica 1, uno asume que el cuadrilátero es convexo, que además cumple el enunciado de 7, ¿cierto? Y debería implicar que es paralelogramo, ¿no? Es decir, deberíamos ver entonces que los lados opuestos son paralelos. Y entonces, para esto vamos a tratar de hacerlo más rápido, en pro del tiempo, ¿cierto? Que probablemente van a tener clase ustedes después. Entonces vamos a pensar ahí en las extensiones de la recta. Vamos a llamar acá, aquí y ahí. Entonces supongamos que el cuadrilátero convexo ABCD, o que en él, ¿cierto? Los ángulos adyacentes, vamos a decir DAB y ADC son suplementarios. Es decir, ay, perdón, que la medida, ¿cierto? La suma de las medidas de ellos dos suma 180 grados, ¿cierto? O es decir, ¿cierto? Dos ángulos rectos. Entonces estamos pensando en la suma de esos dos, ¿cierto? No que sean congruentes. Bien, entonces, como en el dibujo, vamos a considerar X un punto en la recta AB, o en la semirecta BA, ¿sí? Con A entre X y B, de tal manera que el ángulo exterior, ¿cierto? Como vimos, también era suplementario con el interior, ¿cierto? Forma par lineal. Entonces vamos a decir, sea X, ¿cierto? Un punto que está en la semirecta BA, tal que A está entre X y B, ¿cierto? Esto que es lo que implica entonces que la suma del ángulo de X con la medida de DAB son par lineal y por lo tanto también son suplementarios, ¿cierto? Dicho, esto de los ángulos dos rectos, ¿cierto? Lo vamos a quitar, total, no llena nada. Lo que sí vamos a decir, a la suma anterior le vamos a decir 1, a la suma actual le vamos a llamar 2, y así de 1 y 2 podemos igualar, ¿cierto? Es decir, la medida de AB más la medida de ADC, perdón, más, es igual a la medida de AX más la medida de DAB.
sabemos, ¿cierto?, que estamos trabajando con medidas, ¿cierto? Estos son números, por lo tanto podemos cancelar, ¿cierto? Dado de que de 1, ¿cierto? Tenemos que DAB es congruente con ADC, digamos DAB, aquí. Esto cancelamos. Luego obtenemos entonces las medidas iguales, ¿cierto? Y sabemos que medidas iguales lo que implica, ¿cierto?, es que los ángulos son congruentes, ¿cierto? Y por ser, ¿cierto?, alternos e internos, alternos e internos congruentes, se concluye que las rectas que lo determinan, o los lados, ¿cierto?, que lo determinan son paralelos, ¿cierto? Y este es el TO33. Vamos a poner entre paréntesis. De la misma manera, pensamos con la extensión de la recta, de la semirecta, perdón, BC, ¿cierto? Con I en ese punto. Y vamos a ver que ocurre la misma cosa en este otro lado. Entonces, vamos a decir, es la misma forma, ¿cierto? De la misma manera, se considera I, ¿cierto?, en la semirecta BC, tal que C está entre B y Y, ¿cierto? De donde, análogamente, ¿cierto?, se concluye que ADC es congruente con ICD. Es lo que implica, nuevamente por el teorema 33, ¿cierto? Ángulo alterno interno congruente implican que las rectas que lo determinan son paralelas, ¿cierto? Lo que implica que AD es paralelo con BC. ¿No? Luego, la figura es un paralelogramo. Paralelogramo. Ya, ahí entonces hemos probado 7 implica 1, ¿cierto? Podemos cerrar el ciclo, exceptuando ahí, si es que no es tan claro de ver, 3 implica 4, ¿cierto? Que sería como un caso pendiente, entre comillas. Vamos a dejarlo como ejercicio entonces. Sin embargo, podemos ver ahora si sale rápidamente. Y así no es necesario dejarlo ni siquiera como ejercicio. Los lados opuestos del cuadrilátero son congruentes. No sea un cuadrilátero cualquiera, tal que los lados opuestos sean congruentes. Implica que las diagonales se bisectan. Entonces había que ver que cada uno de ellos se divide en dos. ¿Cierto? Es decir que eso. Y ahí podemos pensar en 4 rayitas, ¿cierto? Porque no necesariamente son congruentes entre todos, ¿cierto? Bueno, eso es lo que habría que probar. Podemos probar que las diagonales son congruentes, ¿cierto? Digo que los ángulos son congruentes. Ya. En el fondo, todo se reduciría a probar que ese triángulo y ese triángulo es congruente, ¿cierto?
Profe, ¿Sí? estoy haciendo 3 implica 4, ¿cierto? Claro. Pero si ya llegué, uno implica 2, 2 implica 3, entonces puedo decir que se está cumpliendo la primera, que es un paralelogramo. Que, ya. O sea Em, que aparte de tener los lados opuestos, es un paralelogramo. claro, si fuese por eso, saldría inmediatamente por congruencia de los ángulos, ¿cierto? Claro. Claro. Sin embargo, me parece que asumir uno sería asumir cuatro también. Mm. Porque en el fondo estarías diciendo que 3 implica uno, ¿cierto? Y lo más probable es que sí, uno puede probar que 3 implica uno y que luego uno implica, eso hace que inmediatamente se pruebe 4, ¿cierto? Se podría ver también, porque todos los enunciados son equivalentes, solo que nosotros lo estamos probando de forma de cadena. Entonces, a ver, si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, podemos probar que son paralelogramos, Perfecto, entonces ¿sí? la relación de implicancia, si es que se puede decir que es relación, Ujú, no es transitiva, porque yo estaba pensando, si uno implica 2 y dos ujú, implica 3, no tengo que uno implica 3. sí, po. Pero no que 3 implica uno, No, que uno implica 3. eso sí. Por eso, entonces, si uno implica 3, quiere decir que aparte de tener los lados opuestos, también es un paralelogramo. Claro, ya entiendo lo que quieres decir. O no sé, ahí como que me enredé un poco, pero Ya entiendo. Es que, sí, bueno, en el orden secuencial, digamos que no sería correcto. Sin embargo, como ya probamos que ocurría para el rombo, por ejemplo, y que era básicamente eso, ¿cierto? Teníamos que los lados eran congruentes y podíamos ver entonces que era un paralelogramo, ¿cierto? Entonces aquí básicamente lo que nos queda ver es eso en realidad, es lo mismo. Podemos probar eso o asumirlo inmediatamente, aunque la diferencia de argumentar uno y respecto al otro no es mucha la diferencia, ¿cierto? Porque recordemos que lo hicimos acá, ¿cierto? Lo hicimos en base a la congruencia de los triángulos. Entonces, nuevamente, si pensamos solo en una diagonal, si pensamos solo en esta diagonal, por ejemplo, tenemos ya los ángulos de acá y acá congruentes. Pensamos en esta diagonal, entonces vamos a tener que estos dos triángulos de acá y de acá son congruentes, ¿cierto? Si son congruentes, sus lados homólogos son congruentes, ¿cierto? Ahí podemos obtener el ángulo de acá y acá. Y entonces pensamos que en estas dos rectas cortadas por las secantes forman ángulos alternos externos congruentes, por lo tanto las rectas son paralelas, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos en el fondo que sí o sí es paralelogramo. ah, claro, sí. Y También ahí ya teniendo por que ahí es salió. claro, y si tenemos que es paralelogramo, ahí ya sale el resto. Exacto. Claro. Claro, porque generalmente en el orden secuencial en el que lo estamos probando, Boris, asumir que 3 implica uno en este orden sería como asumir que 3 implica 4 que implica 5 6 7 y 7 implica uno entonces de esa forma 3 implica uno. Aunque ya vimos, ¿cierto?, que es más rápido, en este caso, probar que 3 implica uno directamente. Claro. Pero es bajo el acuerdo, digamos, de no probar, ¿cierto?, de que 3 implica todos,
2 implica todo, ¿cierto? Uno lo implica en ese orden simplemente para que sea más o menos claro, ¿cierto? Que si uno quiere probar que 5 implica 2 si ya probó toda esa implicancia en este orden como lo tenemos con las flechitas, ¿cierto? Si quiero después probar que 5 implica 2 es simplemente 5 implica 6 implica 7 implica 1 implica 2 implica 3 listo. Entonces, sin pasar directamente asumiendo este enunciado y llegar a esta tesis. Ahora, hay algunos casos, ¿cierto? Que sirve quizás probar, como ya vimos, ¿cierto? 3 implica 1 y luego se va a poder obtener el 4 en base a esa conjunción de implicancia, digamos. Mm. Bueno, entonces tenemos el teorema 60, ¿cierto? Que nos da una potencia en las propiedades del cuadrilátero como figura convexa. Bueno, chicos, entonces hasta aquí quedamos la clase.